En 2018 se celebra el 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Uruguay. Ambos países mantienen intercambios en todos los niveles y han aumentado la comprensión y el apoyo mutuos en asuntos internacionales. Las economías de China y Uruguay son fuertemente complementarias. En los últimos años, el desarrollo del comercio bilateral se ha acelerado, acompañado de un constante aumento de las inversiones chinas en Uruguay y una continua ampliación de las áreas de cooperación. En octubre de 2016, durante la visita del presidente Tabaré Vázquez a China, los dos países declararon el establecimiento de una asociación estratégica y alcanzaron un consenso sobre la apertura de negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio entre China y Uruguay. A pesar de que Uruguay es uno de los países más lejanos geográficamente de China, esto no ha sido un obstáculo para la incesante intensificación de los intercambios entre las dos naciones. En los últimos años, China y Uruguay han desplegado intensos intercambios en áreas tan diversas como la comercial, la cultural y la turística, entre otras. Hace poco se inauguró oficialmente en Montevideo el primer Instituto Confucio en Uruguay. En esta edición de Puntos de Vista, el embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris, analiza con nosotros los intercambios bilaterales en los ámbitos político, económico y cultural durante los 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Señor embajador, bienvenido a nuestro programa de Puntos de Vista. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Sabemos que China y Uruguay establecieron relaciones diplomáticas en el año 1988. Durante estos 30 años, ambas partes han mantenido la confianza política y realizado frecuentes visitas de alto nivel. En primer lugar, ¿podría hacer una breve presentación de los intercambios bilaterales en los ámbitos político, económico y cultural? Existe una confianza política que se ha venido construyendo en estas 3 décadas que para mí es muy importante. Para el Uruguay, el relacionamiento estratégico con China asume un carácter de política de Estado. Y esto quiere decir que todos los partidos políticos que han gobernado mi país en estos 30 años han todos enviado una señal igual a China, la señal de querer acercarnos cada vez más. Todos los presidentes del Uruguay han visitado China desde el establecimiento de relaciones diplomáticas y es así que en estos 30 años la relación política se ha venido consolidando y yo creo que tuvimos en el año 2016 un momento culminante en la visita del presidente de Tabaré Vázquez a China, con el establecimiento de una firme asociación estratégica entre los dos jefes de Estado. Estamos planificando para este año que comienza, el año 2018, múltiples actividades e intercambios de alto nivel entre los dos países, porque es un año muy especial, es el año del 30 aniversario, queremos celebrarlo con visitas de ministros claves para la agenda bilateral, con actividades culturales que puedan desarrollarse tanto en China como en el Uruguay y también con algunas visitas de alto nivel que estamos trabajando intensamente y que esperamos poder confirmar a la brevedad. Pero creemos que es un año que va a marcar un punto de inflexión en nuestro relacionamiento. Aspiramos a poder elevar la relación a un nuevo nivel de carácter integral, es decir, que todos y cada uno de los aspectos de nuestra relación, desde una visión multidimensional, adquieran una nueva dimensión y un nuevo ritmo en este intercambio bilateral. Así que estamos trabajando arduamente para que este 2018 sea un año con mucha densidad en los intercambios y con esta constante que es la confianza mutua, una confianza que se va construyendo a lo largo de los años y que claramente hoy la relación pasa por un excelente nivel que esperamos poder aún fortalecer más con todas las acciones de este año. Como usted ha mencionado, en el año 2016, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez visitó China. Ambos países establecieron su relación de asociación estratégica, llegando a un consenso sobre la posibilidad de crear un tratado de libre comercio. ¿Podría hablarnos del desarrollo de la relación comercial entre ambos países durante estos 30 años? Sin duda, la relación económico-comercial y de cooperación ha venido creciendo y se ha venido
profundizando. La relación entre China y Uruguay hace 30 años en los aspectos comerciales casi estaba limitada a la exportación de lana uruguaya para la industria textil de esta gran nación. Hoy por hoy esto ha cambiado mucho y el Uruguay se ha posicionado como el primer exportador de carne vacuna durante todo el año pasado. Somos el cuarto abastecedor de soja para este mercado. Tenemos una importante exportación de pulpa de celulosa, la madera está creciendo, nuestros lácteos están llegando, la lana sigue estando como un elemento importante en nuestros intercambios, pero digamos se ha diversificado este comercio, un comercio que se diversifica, que se profundiza, siendo China el primer socio comercial del Uruguay y habiendo obtenido en el año que acabamos de terminar un récord en las exportaciones uruguayas a China a nivel histórico. Y esto es muy importante. Y es por eso que existe este consenso entre los dos presidentes de poder avanzar en el futuro hacia acuerdos profundos de carácter comercial que integren nuestras economías. El mandato es claro, la voluntad de los jefes de Estado está allí. Ahora tenemos un trabajo bien interesante para buscar los consensos internos, regionales y poder trabajar de forma conjunta para que esa integración de las economías se dé. Uno de los grandes desafíos que nos hemos planteado para este año es, por ejemplo, dinamizar el sector de los servicios. El Uruguay es un país de servicios, la primera industria del Uruguay es el turismo, somos uno de los mayores exportadores de software per cápita, el primero sin duda en América Latina y el Caribe, y es por eso que estamos buscando que nuestras empresas creativas, nuestras empresas de IT puedan venir a China a presentar este Uruguay de los servicios, este Uruguay de los servicios globales, de los servicios financieros, de las consultorías en arquitectura, en ingeniería, que tienen muchísimo para hacer junto con lo que ha sido la voluntad del Partido Comunista Chino en su último congreso de avanzar en una economía que también apunta en China a los servicios. Así que estamos tratando de buscar nuevas áreas para que esta profundización de la relación económico-comercial se dé en los hechos. Estamos tratando de captar más y nuevas inversiones chinas en nuestro país. Hemos tenido la alegría de abrir alguna inversión uruguaya en el sur de China recientemente, orientada al sector de los servicios, donde el Uruguay sirve también de puente con el Mercosur, sirve de puente con América Latina. Nosotros creemos en la estrategia de una franja y una ruta, estamos convencidos de que el Uruguay, al ser un nodo logístico en el Atlántico Sur, tiene mucho para aportar a esta visión que no es solamente una visión marítima, donde el Uruguay tiene un sistema de puertos libres muy eficiente, sino también a la visión de la ruta de la seda aérea, donde el Uruguay cuenta con los únicos aeropuertos con régimen libre de Sudamérica, donde se pueden mover cargas con gran facilidad para toda la región. Y no quiero dejar de lado el tema de las infraestructuras. América Latina y el Caribe, y el Uruguay en especial, necesitan de infraestructuras. El Uruguay tiene un plan nacional estratégico de infraestructuras que ha sido presentado en China y que esperamos que las empresas chinas y el financiamiento chino puedan también hacerse presente para estimular este boom de revitalización ferroviaria, carretera, en puertos que el país está necesitando y que tenemos que lograr los entendimientos necesarios para que se pueda dar de acuerdo a nuestra legislación, a nuestra idiosincrasia, pero sí aceptando esta invitación que el presidente Xi Jinping le ha hecho a toda América Latina y el Caribe en el marco de la CELAC a trabajar juntos en el ámbito de las infraestructuras, donde China tiene mucho para dar. Sí, hay otro buen ejemplo que fue la cumbre empresarial China-Latinoamérica que tuvo lugar en Punta del Este, Uruguay, del día 30 de noviembre al 2 de diciembre del año 2017. A su parecer, ¿qué influencia ha tenido para la relación comercial entre ambos países el éxito de este evento? Fue un evento
único y sin precedentes. Fue la primera vez que la cumbre empresarial China, América Latina y el Caribe se desarrolló en un país del Atlántico. Fue la primera vez que tuvo una afluencia de público tan grande. Casi 3.000 empresarios se dieron cita en el nuevo centro de convenciones de Punta del Este, ciudad que los recibió con un sol y un cielo absolutamente azul y rutilante. Pero quiero destacar que el nivel de los panelistas, el nivel de las exposiciones fue realmente óptimo y creemos que se produjo también allí una gran revitalización de este mecanismo al cual queremos apostar. El presidente Tabaré Vázquez visitó Tangshan el año pasado justamente con este mensaje de que es muy importante que las comunidades empresariales sean el motor también del desarrollo de esta relación bilateral y de esta relación entre dos lados como lo es el de América Latina y el Caribe y China. Así que el Uruguay se sintió honrado de recibir a tantos empresarios de China y de nuestro continente, pero también fue una ocasión sin precedentes para el Uruguay. Nunca habíamos recibido tantos empresarios chinos al mismo tiempo, que visitaron múltiples rincones del país, vicegobernadores, alcaldes muy importantes que llegaron con delegaciones muy significativas, y todo eso generó un nuevo estado de conciencia de que China no solamente es el primer socio comercial, no solamente es el destino del grueso de las exportaciones del Uruguay, el 25% de los bienes del Uruguay vienen a China, el 50% de la carne vacuna del Uruguay ya viene a China, sino que China también puede ser un gran socio para el turismo, un gran socio para los servicios, un gran socio para muchas otras actividades que por ahora no habíamos explorado y que a través de la realización de esta cumbre empresarial, sectores innovadores, sectores que están creciendo en el Uruguay, como los vinos, como el diseño textil, como un montón de áreas que en la economía uruguaya están floreciendo y que estos sectores ya gozan de buena salud en el comercio con Europa, con Estados Unidos, con nuestros países vecinos, se mostraron por primera vez a este gran mercado chino. Y tenemos muchas expectativas en que los empresarios sigan formando parte de esta dinamización de la asociación estratégica que buscamos alcanzar los dos gobiernos. ¿Y cómo evalúa usted el desarrollo chino en la economía, la educación y la agricultura? ¿Y en qué aspectos pueden innovar las formas de cooperación los dos países? El Uruguay observa el desarrollo chino con gran atención. Nos parece que este motor goza de buena salud. Esa es la mejor noticia que el mundo puede tener en un momento de la historia donde este tipo de buenas noticias no llegan desde todos los rincones del planeta como desearíamos. Pero China sigue dándonos esa esperanza de que la economía global continuará creciendo, siguiendo el impulso de las directrices del Partido Comunista en su último congreso y de una visión muy clara de hacia dónde China quiere ir como sociedad y cuál es la propuesta de estrategia que nos plantea a los países con los cuales mantenemos una excelente relación. Así que la economía china la vemos gozando de buena salud. Eso es una gran noticia. Usted me hablaba de la agricultura. La agricultura ha estado en el centro de la historia de China. El manejo del agua, la provisión de alimentos. Y allí dos naciones tan distintas, tan distantes, pero tan complementarias como el Uruguay y China, tienen mucho para hacer conjuntamente. Nosotros tenemos un desarrollo importante de cooperación en agricultura, en aspectos sanitarios y fitosanitarios que queremos profundizar. Hoy nuestros laboratorios agrícolas de ambos lados están trabajando en proyectos conjuntos. Cuando la ciencia y la tecnología, cuando la inocuidad de los alimentos, cuando la protección del medio ambiente están en la mesa de trabajo de dos países, es que estamos alcanzando un nivel de madurez en la relación bilateral que es muy bueno. Es por eso que este año 2018 es un año para reflexionar sobre dónde está la economía china,
cuáles son las características del modelo chino a futuro, qué necesidades China va a tener y de qué forma el Uruguay puede sumarse y aportar desde su lugar en el mundo a esta estrategia de la franja de la ruta, a la seguridad alimentaria de los chinos, de qué forma podemos trabajar conjuntamente. Y estamos fuertemente implicados a hacer posible que la cooperación en el sentido más profundo, en aspectos económicos y agrícolas, pero también diversificando la agenda, como antes lo dije, a los servicios, sofisticando nuestra forma de trabajar, pueda avanzar cada vez más. ¿Y en el futuro habrá más posibilidad de cooperación bilateral en el sector educativo? Sin duda. Acabo de venir del Uruguay, donde tuve la suerte de inaugurar un instituto Confucio entre la Universidad de Qingdao y una universidad en Montevideo muy importante. Ese es solamente un indicio de muchas acciones que están teniendo lugar entre las universidades uruguayas y las universidades chinas. Desde hace ya 2 años, las visas para los estudiantes chinos que vayan a estudiar el Uruguay son absolutamente gratuitas. Estamos abiertos a recibir cada vez más estudiantes chinos en nuestras casas de estudio y queremos también cada vez más uruguayos estudiando en este país, porque una asociación estratégica solamente se construye si tenemos a la academia reflexionando conjuntamente, trabajando en proyectos comunes y si tenemos cada vez más estudiantes en ambos países, entendiendo las idiosincrasias, hablando los idiomas y generando estos puentes que habrán de ser los más duraderos. Así que yo tengo gran expectativa en los intercambios académicos, educativos a todos los niveles, así como en los intercambios deportivos. Tiene mucha razón porque el idioma es un puente muy importante para el conocimiento mutuo de dos culturas diferentes, como el concurso del español de CGTN y el Instituto Confucio, construido por una universidad de Montevideo y la Universidad de Qingdao de China, son buenos ejemplos para promover el entendimiento recíproco entre los pueblos de ambos países. En ese sentido, el presidente Tabaré Vázquez ha tenido una idea hermosa que ahora tenemos que implementar, que es la de poner a las órdenes de China y de su sistema educativo nuestro sistema de un laptop por niño, que es el plan Ceibal, un plan que le ha dado en los últimos 15 años acceso a Wi-Fi y a un laptop a todos los niños del Uruguay, de todos los rincones del país, en escuelas rurales, en escuelas en las ciudades. Y la invitación del presidente es a que el chino mandarín sea uno de los contenidos que los niños puedan acceder democráticamente. Esto nos transformaría en el primer país del mundo donde el 100% de los niños podrían comenzar a estudiar el chino mandarín a través de sus laptops. Tenemos que implementarlo. Queremos trabajar con Hanban, con el Ministerio de Educación, y sabemos que este es un lindo plan piloto que después puede universalizarse, porque claramente estamos en una era digital donde también los idiomas se aprenden por esa vía. Como usted ha mencionado que el sector turístico es un sector de suma importancia para la economía uruguaya, ¿podría comentarnos lo más destacado del turismo entre los dos países? ¿Y Uruguay tiene algún plan para atraer a más turistas chinos en el futuro? Hoy la gran apuesta, no solamente del Uruguay, sino la gran apuesta de toda Sudamérica es a poder atraer al turismo chino. En la actualidad los turistas chinos que llegan al Uruguay son muy pocos. Muchos de ellos son en realidad empresarios que van por alguna actividad económica y deciden quedarse en el Uruguay algunos días más. También tenemos algunos turistas que deciden conocer la Antártida y el Uruguay claramente es uno de los países más vecinos a este continente exótico y maravilloso, donde tenemos una fuerte cooperación también con China. Pero sí estamos seguros de que cada vez más chinos van a salir al mundo en general y van a llegar a Sudamérica. Y en esa visita a Sudamérica, el Uruguay es el gran país turístico que ofrece sitios UNESCO maravillosos, las playas más sofisticadas, el Art Deco más hermoso en una ciudad capital como Montevideo, y estamos seguros que el campo uruguayo, con sus gauchos, con sus tradiciones,
el carnaval del Uruguay, que es patrimonio de la UNESCO, serán todos atractivos que los chinos habrán de descubrir en sus viajes a América del Sur en el futuro, reconociendo que Uruguay es un país que tiene el turismo como su primera industria, es un gran destino turístico dentro de Sudamérica y tiene que ser una escala obligatoria para todo turista chino que quiera descubrir la diversidad de América del Sur. América del Sur rico en atractivos, con montañas fascinantes entre la Argentina y Chile, con Machu Picchu en Perú, con la selva amazónica, pero que hay un Uruguay apacible, tranquilo, pero con grandes misterios e historias para transmitir a los turistas chinos que se atrevan a descubrirlo. Así que tenemos que trabajar de forma cada vez más coordinada con nuestros vecinos para ofrecer paquetes muy variados para que el turista chino descubra de esta diversidad maravillosa que tiene Sudamérica. Hay un gran compromiso del Ministerio de Turismo del Uruguay en promover cada vez más la llegada de turistas chinos, facilitaciones migratorias varias para que sea cada vez más fácil llegar y una fuerte intención de que la conectividad aérea se mejore cada vez más y estemos mejor comunicados, a pesar de la distancia, que la distancia siempre va a estar allí, pero tenemos que lograr sobrepasar la misma buscando justamente que las experiencias que se vivan cuando uno es turista y visita Sudamérica sean variadas, sean intensas y vayan generando cada vez un mejor conocimiento de los dos lados. Bueno, hablando de los intercambios culturales, ¿usted está satisfecho con la actual situación de los intercambios culturales bilaterales? Creo que hemos dado pasos muy importantes en estos últimos 2 años. Hemos abierto unas pequeñas salas de exhibición aquí en la embajada en Beijing. Estamos a punto de abrir un consulado general en Guangzhou que va a servir de motor de la promoción también cultural en el sur de China. Nuestro consulado en Shanghái organiza actividades importantes, al igual que nuestro consulado en Hong Kong. Es decir, que el Uruguay está haciendo esfuerzos interesantes. Han venido desde bailarines de ballet hasta percusionistas de nuestra música afro-uruguaya, el candombe. Hemos tenido exposiciones de arte importantes y estamos cada vez recibiendo más expresiones culturales de China en nuestro país, despertando un enorme interés de los uruguayos, pero aspiramos a mucho más. Queremos que en el Uruguay haya un centro cultural chino, queremos trabajar para que este año, en el marco del 30 aniversario, podamos presentar en China espectáculos importantes que visiten las diversas provincias, porque nos parece fundamental estar presentes en las provincias, en el interior de China, donde hay un gran interés por descubrir América Latina y por descubrir al Uruguay y donde nos sentimos muy cómodos trabajando. Así que este es un año de grandes desafíos. Vamos a tener una exposición muy importante de arte guaraní. El Uruguay, que tiene este hermoso nombre de país, que es un nombre guaraní, va a presentar esta cara, la cara de sus pueblos originarios y a través de ellos narrar un poco la historia de nuestro país y la historia de cómo estos guaraníes, a través de las misiones jesuíticas, dieron comienzo a una industria muy importante que es la industria de la carne en el Uruguay, que hoy está totalmente vinculada a China. Así que a través de exposiciones de arte contemporáneo, de visitas, de residencias artísticas y de música, de candombe, de tango, habremos de estar presentes este año en China y con los brazos abiertos recibiremos cada vez a más artistas chinos en nuestro país con esta curiosidad creciente de los uruguayos por la cultura china. Señor embajador, en sus comentarios anteriores usted mencionó la firme actitud de Uruguay de apoyar la iniciativa china de la Franja y la Ruta. A decir la verdad, ha pasado 4 años desde que el presidente chino Xi Jinping presentó por primera vez la iniciativa china de la Franja y la Ruta. ¿Qué sabe usted de los logros alcanzados por este proyecto y el papel que tiene este para la promoción de la economía de los países participantes? Yo creo que lo más importante a nivel político es destacar que se está generando un consenso a nivel global de que esta es una gran iniciativa.
Primero, es una gran iniciativa en un mundo donde no hay de muchas iniciativas más que compitan con ella. Y en el Uruguay estamos muy agradecidos al presidente Xi Jinping por invitarnos a reflexionar y a aportar desde nuestro humilde lugar en el mundo, desde el Atlántico Sur, nuestra visión y nuestros granitos de arena para construir esta estrategia que es una estrategia de paz, que es una estrategia de seguridad ante todo, y también es una estrategia de integración económico-comercial, de llevar una mejor calidad de vida a los seres humanos. Así que el Uruguay se ha plegado desde el año 2016, donde el presidente Tabaré Vázquez lo expresó claramente aquí en Beijing. El Uruguay quiere formar parte de esta estrategia. Formamos parte en el año 2017 de la conferencia que se organizó aquí y estamos convencidos de que la estrategia no solamente habrá de traer prosperidad, sino que además habrá de generar muchos ámbitos para la discusión y para la reflexión en esta construcción de un mundo más justo. Y en ese sentido evaluamos muy positivamente los pasos que ya se están dando. Claramente hay obras de infraestructura que están apareciendo en muchos lugares del mundo bajo el paraguas de esta estrategia bueno, que nos llaman a la reflexión, que nos invitan a estar cada vez más entusiasmados con ella. Y como le dije antes, el Uruguay desde su enclave en un Mercosur que tiene que profundizarse en su integración económica, que tiene que proyectarse al mundo, en un Atlántico Sur que está llamado a jugar un rol importante en la provisión de alimentos sanos para el mundo, pero que también es una región hermosísima para que la visiten los turistas. Quiere aportar desde su lugar, desde esa noción de nodo logístico que el país ha tenido a lo largo de toda su historia. Y sabemos que el año pasado se celebró a gran escala el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que podemos decir que es el evento más importante para el país asiático en el año pasado. Entonces, ¿cómo evalúa usted la celebración de este evento para el futuro desarrollo de la economía del país asiático? La celebración del Congreso del Partido fue realmente un hecho histórico para el mundo entero. Y de esa forma lo vivió el Uruguay también. Los partidos políticos uruguayos lo siguieron paso a paso. Hemos recibido también una visita de una delegación de alto nivel del partido para reportar directamente sobre los resultados del mismo. Y estamos convencidos de que los resultados de esta sesión habrán de ser muy importantes para China, pero también para el mundo. Para el mundo porque nos ofrecen certitudes, seguridades sobre hacia dónde va China. Y tener claridad en esas direcciones es muy importante para todos. Yo le puedo contar un ejemplo. Participé de una gran conferencia medioambiental en Ginebra, donde el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente dijo: la reunión más importante ambiental del año es la reunión del partido en China. Y esa aseveración desde las Naciones Unidas pudo ser llamativa para algunos, pero yo sentí que justamente estaba diciendo algo muy, muy cierto. Las noticias que salieron de las sesiones aquí en Beijing nos dan seguridades a todos en todo el mundo sobre el mantenimiento de una visión estratégica, la reafirmación de la franja y la ruta como una estrategia de paz, de seguridad, pero también de gran desarrollo a nivel global, sobre la profundización de la apertura y la reforma tan importantes para China, pero también significativas para el resto del mundo, de esta centralidad que tiene la seguridad alimentaria, el combate a la corrupción, el combate a la contaminación y esta voluntad de China de contribuir de forma muy vigorosa a la lucha por el cambio climático. Estas son todas buenas noticias para el mundo y han sido recibidas en el Uruguay también con gran entusiasmo y profundo interés.